Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, una nueva manera de recorrer juntos la raza más versátil del mundo y su gente. Agradecemos a los sponsors Galicia Rural, Rus Seguros y Equidiet, apoyando al caballo criollo desde siempre. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Soy María Elisa Peirano y en esta oportunidad converso con dos jinetes ganadores del Freno de Oro en la Argentina. Primero van a escuchar una entrevista a Horacio Cassin y a continuación una entrevista a Germán Barale. Ambos son de los jinetes que más podios tienen en su haber y espero que les gusten las reflexiones que hacen sobre esta prueba que combina morfología y función, fue fundada en Brasil y está creciendo mucho en la Argentina. Bueno, estoy con Horacio Cassin para un episodio del podcast. Bienvenido, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, María Elisa, muchas gracias por la invitación. La idea de este podcast, Horacio, es un poco charlar de caballos como venimos haciendo en todos los episodios y cambia un poco la perspectiva cuando hablamos con alguien que está arriba del caballo, ¿no? ¿Me querés contar cómo fue tu primera aproximación al caballo criollo? Sí, mira, yo prácticamente desde que nací, mi padre ya tenía caballos, había arrancado por una pasión que le surgió a él, comprando unos castrados y no tenía campo, primero los tenía en una quinta, después pudo comprar su campo. En el 90 yo tenía 4 años y bueno, y ahí ya empecé a tener contacto yo con los caballos y así que para mí es prácticamente de nacimiento. Siempre me gustó mucho y bueno, habrá alguna cuestión genética. Las primeras herramientas me las dio él en el campo y bueno, y después hubo algo que me motivó a mí a aprender con otras personas y dedicarme a esto. Mirá, ¿y quiénes fueron tus maestros cuando eras joven, además de tu papá? Mira, cuando yo era chico aprendí de mi padre, pero luego no tuve un maestro, sino que yo era muy inquieto y me gustaba mirar mucho, entonces tenía un montón de personas que admiraba y miraba. Uh-huh. Y bueno, cuando ya fui un poco más grande, 15, 16 años, empecé a comprar cursos que se vendían, pues yo estudiaba en Buenos Aires, el campo para mí era el fin de semana. Y entonces era mucho desde casa, mirando en la computadora, y bueno, así arranqué. Los primeros cursos fueron de entrenadores de rienda americana. Ajá. De Franco Bertolani, John Florida y bueno, varios que fui comprando y gracias a mi padre de vuelta y bueno, a partir de ahí hasta que ya terminé el colegio pude empezar a viajar y seguir formándome. Tuve un montón de gente de la cual aprendí, pero si tendría que decir el más importante fue Marcelo Martí, que me marcó mucho. Y después Daniel Teixeira, Gabriel Martí también, y tuve la suerte de tener un año de trabajo de asesoramiento de Django Salgado, con el cual aprendí muchísimo también. Que es la persona que por lo menos que yo tuve contacto, que considero que más sabe sobre caballos. Mira, Horacio, y cuando hablas de toda la rienda americana, me imagino que toda la parte de técnica del freno de oro está muy influida por ese aprendizaje. Sí. Sí, a mí, te digo, me gustaba más todavía la rienda americana que el freno de oro. Mira. Pero también un poco como yo ya heredé el tema del caballo criollo, terminé, yo quería vivir de esto y sabía que la rienda americana con el caballo criollo no me iba a dar de comer. Así que terminé desviándome un poco por el freno de oro, que era lo que más se parecía. Obviamente después cada vez me gustó más y hoy es la prueba obviamente que más me gusta.
Y sí, creo que el Freno de Oro se nutrió mucho de toda esa escuela, de una equitación y comandos mucho más suaves, mucho más lindos a la vista, y más agradables también para mí, para el que está arriba. Así que fue un poco por ahí. Empecé a entrenar caballos de mi padre, debuté con una yegua de mi padre, Tranqueadora Hasta Luego se llamaba, pero antes de llegar a esa yegua pasé por otros, que por una cosa u otra no terminaron corriendo, alguno se lesionó, otro se vendió, así que bueno, hasta que se dio esa yegua, y bueno, en esa época ya tenía asesoramiento de Django, fui a correr una credenciadora en 2013 en Rosario, credencié, y después fui a la final argentina con esa yegua y fui frenado de alpaca, lo que hoy sería en ese momento era cuarto puesto. Mira. Eso fue la final 2014. Esa yegua Hasta Luego, y también credenció un caballo que se llamaba J.I.B. de Reconquista, que era un tordillo que había comprado mi padre en sociedad con otros criadores amigos, y ese caballo lo corrí luego en otra credenciadora, credenció y vino a la final y bueno, también terminó en la misma colocación. Qué bien. ¿Y el tranqueador Mariscal? Mariscal vino al año siguiente, ese corrí en 2014 una credenciadora y fue a la final 2015, fue con Hasta Luego, los dos fueron, la yegua fue plata, el padrillo fue bronce, y al mes participé de la FIC 2015 con esos dos, y con los dos estuve en el domingo. Con el Mariscal pasé en tercer lugar para el domingo, pero bueno, ahí ya pesó un poco la exigencia y la falta de experiencia, y el caballo también venía de correr en Jesús María hacía muy poquito, y bueno, y caí unos puestos, y terminé creo que octavo con ese caballo, pero la verdad que mirando para atrás fue algo increíble. Me acuerdo que me tocó correr la última vaca con Seca Macedo y Armonía Temprano, y creo que en el momento ni reparaba que estaba corriendo con una persona que era un ídolo también para mí. De hecho, cuando yo era chico y arranqué, si vos me decías el jinete que más te gustaba era él, porque era el más técnico, el que más tenía un manejo parecido al que a mí me gustaba, así que bueno, fue todo un... ¿Y agarraste la vaca? Agarré las dos, sí, por suerte sí. Pero claro, en ese momento tenía muy poca experiencia, y sobre todo con esa parte de prueba con vaca, y la verdad que eran las pruebas más traumáticas para mí. Así que, pero esa vez estuve un tanto iluminado y no perdí ninguna. Está muy bien. ¿Y se puede decir, ahí la gente te empezó a ver y empezaste como a posicionarte como jinete? Claro, sí, ya un poco antes de eso ya me empezaron a llegar caballos a casa, pero sí esa prueba, esa FIC 2015 me dio otra visibilidad, ¿no? Otra exposición. Así que me hice un poquitito más conocido en el medio, y así que bueno, y después siguieron pasando los años, y sí, en 2016, al año siguiente, yo ya tenía muchísimos caballos en casa y llegué a credenciar 9 caballos ese año. Así que fue ya una locura. ¡Qué bárbaro! 9 caballos. O sea, ahí te fuiste armando tu centro de entrenamiento, sí, en el lugar. Sí, cuando yo estuve un año trabajando en Tandil, en la cabaña Santa Ana, en 2013, como termina ese año vuelvo para mi campo, y ahí mi padre me facilita instalaciones, y de a poquito fuimos construyendo más boxes, y bueno. ¿Tu primera salida de tu casa cuál fue? Mi primera salida de casa fue... ¿Tu debut? Mi debut fue en 2013 en la credenciadora en Rosario. Ah. En ese momento yo estaba en Santa Ana. Iván Vesprini me permitió llevar unos caballos que yo tenía entrenando a mi padre. Ahí debuté. Después corrí la final, corrí otro caballo más, el tordillo, el JB, y después corrí la final argentina de 2014. Esa fue mi primer final. ¿Sí? Fuimos construyendo tema boxes, y lo que fue que me acuerdo con un poco de gracia fue que, por ejemplo, mi primer final
Yo credencio esos caballos estando en Santa Ana, vuelvo para mi campo y la primera final salgo desde mi campo en 2014. En Verónica. Sí, y no tenía, o sea, en ese momento no tenía ni corral redondo ni nada, y así que la manguera, me acuerdo que antes de salir puse unas estaquitas con un hilo para ver si me podía mover ahí adentro. Vaca, olvídate. Y correr vaca, creo que algún novillo por la costa del Alambre y nada más. Así que mis caballos se encontraron con la manguera por primera vez acá, en la credenciadora y después en la final. Y correr vaca lo mismo, así que era todo. Por eso miro para atrás y digo, qué bueno que fueron esos caballos. Y volviendo al pedigree ese, ¿qué te parece que puede ser? Mira, esa yegua es hija de una yegua que papá le compró a Stambide, una hija del Tatatá. Y todo lo que salió de esa yegua que probábamos en casa era lo mejor. O sea, nosotros nos sabíamos enseñar a meter las patas a los caballos y sus hijos metían las patas. Nos sabíamos enseñar, todos nuestros caballos giraban moviendo la grupa para todos lados. Los hijos de ella plantaban la pata y se movían. Así que, y bueno, y esa yegua, la hasta luego, era hija de la yegua de Gastambide con el Charque Fantasma, al igual que el Mariscal. Así que fue una línea de sangre, la del Charque Fantasma del Tatatá, que yo probé en casa y me dio resultados. El Fantasma tiene esa cuota de hornero atrás, ¿no? Es hijo del BT Festeiro, que es hornero. Pero la línea baja, toda sangre argentina, creo es de San Justo. Mira, ¿vos mirás los papeles para entrenar caballos, Horacio? Monto todo, pero la verdad que ya andando tanto, los pedries, cuando te van a mandar un caballo y te gusta el pedrie, lo recibís con otro espíritu, ¿viste? con otra predisposición. Pero bueno, después cuando los empezaba a trabajar, a partir de ahí ya, bueno, el pedrie empieza a quedar atrás y cada vez más atrás. Pero sí es cierto que cuando llega un caballo de buenos pedries que te dieron resultado, uno está como con más más confianza de que vaya a funcionar el caballo. Le tenés más fe. Y más paciencia también en el periodo de prueba, los esperas un poco más. Por ahí si viene un caballo, el mismo caballo, y tiene un pedrie que no crees que vaya a funcionar, por ahí no tiene esas sangres chilenas que han funcionado tanto en los caballos, por ahí lo descartas antes. Mira. ¿Y cuáles son las sangres chilenas que te gustaría que te trajeran caballos? Si me decís caballos que me hayan llamado mucho la atención, fueron los hijos del Yakarta que pude montar acá. Ese caballo me llamó la atención porque además eran todos muy, muy parecidos. Y un pedre, ¿parecidos en qué características tenían? Parecidos en la característica primero en el motor, la velocidad, la fuerza, la facilidad que tenían lateralmente. Tenía algunas otras dificultades, ¿no?, de cabeza. Pero después, si me pongo a analizar en realidad los pedries y miro para atrás, la mejor yegua que monté funcionalmente y el mejor caballo que monté funcionalmente, los dos son hijos de Curanteado. Y así que el Curanteado también fue un caballo extraordinario. El tema de Curanteado también es que se usó tanto que también es difícil, porque al usarse tanto aparece mucho bueno, pero también se ha encontrado con yeguas malas en el camino que pueden también perjudicarlo. ¿Y qué cosas tenían las de Curanteado que decís, esto es buena? El Curanteado para mí lateralmente eran los caballos con mejor movimiento, eran caballos de un movimiento muy eficiente, trabajan las manos muy al ras del suelo, no se elevan. Esa es la palabra para mí de los Curanteados, son muy muy eficientes. Por ahí no son tan precoces en la doma y en el entrenamiento, necesitan un poco más de tiempo, pero me parece que después te llevan lejos. ¿Y cuánto tiempo probás un caballo? ¿Cuántos meses determinás si este caballo vale la pena seguirlo? En general 60 días, y no inventé nada, porque yo esto cuando empecé a viajar pregunté a los jinetes con los que estuve, que sabían, ellos me decían cómo se manejaban y yo volví para acá y hice más o menos lo mismo. Y
60 días, a veces te tomás 30 días más si tenés alguna duda, conversado con el dueño. Claro. Pero en general yo intento, por más de que no me guste, intento darle esos 60 días. A menos que sea muy muy malo o vea algo muy muy complicado, lo devuelvo antes de los 60 días. Pero si no, esos 60 días los cumplo. Mira, es todo un tema el manejo con los dueños de los caballos, ¿o no, Horacio? Cuando te traen un caballo, la expectativa que tiene el dueño. Sí, en general siempre para el dueño del caballo de él es el mejor. Entonces es difícil. Muchos te traen un caballo, otros te traen casi un hijo. Entonces es muy difícil decirles, mira, yo creo, porque siempre digo yo creo, porque en definitiva muchos caballos que yo rechacé fueron a otro lado y anduvieron muy bien. ¿Y por qué los rechazabas, por ejemplo? Y mira, he rechazado caballos por temperamento. Me tocó rechazar un caballo por temperamento de abajo que consideraba peligroso para mí y para la gente que trabaja conmigo, y de repente fue a otro lugar y anduvo muy bien. Pero bueno, las razones por las que uno rechaza son varias. En cuanto al trato con los dueños es difícil por lo que te comentaba de que obviamente cuando te mandan un caballo ellos consideran que es muy bueno el caballo, si no, no invertirían. Si no, no lo cargarían en un transporte, te lo mandan a vos, invertirían el dinero que invierten. Y a veces es difícil que acepten la opinión de uno, ¿no? Es difícil, pero bueno, es parte del trabajo y dejar contento a todo el mundo es imposible. Pero lo que yo intento, y creo que me puedo equivocar en un montón de cosas, me puedo equivocar en la manera de interpretar los caballos, me puedo equivocar en mucho, pero sí intento ser honesto y cuando llegue un caballo probarlo y emitir una opinión desde ese lado, de la honestidad de lo que creo del caballo, sin considerar una verdad absoluta. Antes me pasaba que cuando, con la emoción de la llegada de los caballos y de todo nuevo, brindaba mucha información, y la información que uno brinda a veces es una foto. Y lo que pasa es que después los caballos van evolucionando en general, pero por ahí no en la manera que uno esperaba. Uno cuando viene un caballo vos lo probás y automáticamente pensás cómo ese caballo va a quedar con mi método de entrenamiento en tanto tiempo, y cómo ese caballo va a debutar, y la verdad que es todo, o sea, es muy difícil que después eso se lleve a cabo a la perfección, lo que vos imaginabas. La bola de cristal no la tiene nadie, y entonces eso es lo complejo. Y yo lo que tomé un poco en el último tiempo como aprendizaje es a intentar brindar menos información de los caballos. Porque muchas veces los dueños de los caballos no entienden esto, que vos le contás lo que pensás cuando llega un caballo, pero que después pasan un montón de cosas en el transcurso del entrenamiento del caballo. Y que no es por falta de trabajo, que no es por falta de todo lo que conlleva de atención y demás, del profesionalismo, sino que los caballos son caballos. Y bueno, muchas veces lo que uno espera y a veces no se da, y a veces te sorprenden para bien. La yegua gané el freno este año, la verdad que cuando llegó esa yegua yo no tenía la más pálida idea que iba a hacer lo que fue. Nómbrala. Del 7 Ballenera. Muy buena, me gustó cuando llegó, pero la verdad que me pareció una yegua de normal a más. Y hoy te digo que debe ser la mejor yegua que monté. Y bueno, pasó el tiempo y me terminó confirmando eso el día que entré en la pista, porque en definitiva la evaluación de un caballo, nosotros lo más importante es durante todo el proceso de entrenamiento, pero el punto final, a lo que uno escribe, se lo pone después de competir. ¿Cómo se comporta en la pista? Exactamente, porque eso te termina hablando del temperamento y de la capacidad de ese caballo de absorber la presión, que la presión de pista me refiero a la presión de estar en un lugar extraño, con público, con ruido, con un jinete que no está igual que cuando entrena en su casa. Entonces, todas esas cosas, esa yegua era impresionante.
cuando entré por primera vez al tranco, la primera nota de ella fue un 10 y nunca caminó así en casa, nunca caminé. Y en la previa, unos minutos antes de entrar en pista, la yegua empezó a estirarse y sacó algo que yo no sabía que tenía. Y después fue la figura y fue en toda la etapa de competencia. Y así que... Se fue como agrandando. Exactamente, y lo repitió cada vez que competí. Así que... Y eso es lo que te termina de dar una... te termina de dar el concepto de un caballo, ¿no? Y me ha pasado de caballos que llegaran a casa y que los empezaran a entrenar y dijera, con no hay quien me gane. Y de repente salís a correr y lo desconoces. Y me ha pasado de caballos que eran un avión. Y tuve un caballo que yo hasta el día de hoy creo que tenía pánico escénico. Y era una cosa de loco. Tenía un motor impresionante, una habilidad de loco. Ese caballo yo pensé, aparte me agarró después del 2016 con 9 caballos credenciados y con muy buenas actuaciones, y medio que todavía no había ganado el freno, pero yo sentía que ya estaba más cerca, y cuando llegó ese caballo a casa dije, con este lo gano, y fue lo más lejos de lo que... y bueno, y entraba en la manguera, tenía un motor impresionante y literal se sentaba en las patas y no movía, pero bueno, pánico escénico que no descubrís que tiene hasta que no estás ahí. Hasta que no estás ahí. Era una cosa de loco. Y yo creo que los caballos tienen o sea, en ese sentido... Mi siguiente pregunta es que ese caballos que tienen personalidad ganadora, ¿los hay? Sí, los hay. Yo estoy convencido que los hay, y conversando con gente con mucha más experiencia que yo, también. Daniel me contaba de un caballo muy muy conocido que tenía él, que me decía, era un caballo para ganar el freno, muy conocido, perdió el freno en la última vaca, y decía, siempre le pasaba algo. Si no se raspaba antes de subir en el camión, allá le agarraba lo que sea. Entonces hay caballos que tienen esa estrella ganadora y que lo tiene uno en 1.000.000. Hablamos del temperamento, Horacio. ¿Qué buscas en un temperamento de un caballo que sea bueno en la pista? Y para mí, temperamento para mí es ser un caballo calmo, pero a la vez ser un caballo con una respuesta rápida a los estímulos, ¿no? Es decir, que tenga poder presionarlo, que tenga fuerza, que se empuje, porque en definitiva nuestra prueba es una prueba anaeróbica de pura explosión, entonces eso es algo que yo le doy bastante importancia. Y es muy difícil las dos cosas que te dije conjugarlas, ¿no? Claro, o sea, la calma con la explosión. Exactamente. Es muy difícil. Pero bueno, eso es lo lindo. Y para mí, un caballo que no tenga condiciones de vaca no puede correr el freno. Y condiciones de vaca me refiero a un caballo te estoy hablando de un caballo que tenga rechazo a la vaca. Porque vos podés tener caballos que sean extremadamente vaqueros y que salgan y ya el primer acercamiento con la vaca hagan fuerza y vos lo sentís que están confortables ahí. Pero hay caballos que no son así, pero que aprenden. Pero el que no puede participar del freno es ese caballo que tiene cierto rechazo, alergia. Una aversión. Exactamente. Está muy bien. ¿Cómo es un día tipo tuyo de entrenamiento? Una rutina. Y día tipo es... siempre hay alguien que se levanta más temprano que el resto, da de comer a todos los caballos. Se les da más o menos 1 hora o hora y media entre que se les echa la ración y el pasto en el box, y ahí se comienza a montar. Salimos entre 2, 3 personas, 4 a veces, y a la pista, y bueno, en general lo que intento hacer es la gente que está alrededor mío me va preparando los caballos para que yo pueda utilizar el tiempo de manera más eficiente. Después lo que intento hacer es trabajar con todos los caballos cosas similares. Es decir, tengo el día para ir en la manguera con todos, tengo el día para correr vacas, no con todos, pero con varios, y día para trabajar paradas, días de pista. Obviamente que cuando me acerco, y eso lo hago más que nada para estar más concentrado yo en determinada cosa. Claro.
Ahora, a medida que me voy acercando a las competencias, ya empiezo a ser más individualizado el entrenamiento. Entonces de repente un caballo precisa manguera a manguera y después salgo de ahí, me voy para la pista con otro y empiezo a trabajar lo que necesita cada caballo. Lo mínimo que trabaja un caballo es media hora, lo mínimo, entre entrada en calor, entrenamiento y bajada, no enfriada, eso, como muy mínimo. Después, para arriba lo que sea. Lo que se necesite. Exactamente. En general intento entrenar todos un solo turno por día. Claro. Pero a veces puede haber caballos que tengan 2 turnos. En general es muy raro que yo monte un caballo 2 veces por día. En general el segundo turno es físico o de otra persona arriba del caballo. Está bien. ¿Y sos de cuando se entrena un caballo de repetirlo más de un año? ¿Te parece que es aconsejable? Creo que es aconsejable por varias razones. Primero, por la inversión que tiene un caballo. Para salir por primera vez en pista hay un montón de inversión atrás. Me parece que esa inversión se acabe en 1 o 2 competencias, casi que no tiene sentido. Y segundo, que sería muy raro que el caballo llegue a su pico, a su máximo, el primer año de competencia. Sería muy raro. Y además hay pruebas que con el correr del tiempo siempre hay pruebas que obviamente anticipan los caballos y llegan a un pico y empiezan a empeorar, pero hay pruebas que siguen mejorando con el correr de los años, como por ejemplo la paleteada y la pechada. En general los caballos se van haciendo viejos y van cada vez haciendo mejor esa prueba. Entonces, para mí, yo creo que lo ideal, si te llega un caballo nuevo y vos lo entrenás, es como mínimo darle 2 ciclos, si el caballo es bueno, ¿no? Como mínimo darle 2 ciclos, de 2 a 3. Mira, el freno tiene una parte técnica, que ya lo hablamos, y una parte campera, ¿no? Que es para manejo con vacas y demás. ¿Cómo conjugás vos esas 2 partes o cómo las vivís? Mira, a mí siempre me gustó más toda la parte técnica, por gusto personal y también porque tampoco tengo esa tradición que pueden tener otros atrás de campo y de trabajo con hacienda y demás, pero con el correr del tiempo le agarré más gusto y me gusta. Si hoy me decís, tal vez una de las pruebas que más me guste es la corrida de vaca, y por ahí la prueba que más nervioso te pones, la que más infortunios pueden haber, así que bueno, pero es lindo. Y así que hoy por hoy disfruto todas las pruebas, y a ver, ¿qué me gusta más? Depende pura y exclusivamente del caballo que tengo. Cuando tenés un caballo muy parador, te encanta entrar para la vallar, ¿viste? Ahora cuando tenés un caballo que es el mismo caballo, no corre vaca, ¿viste? No quiere correr vaca, y viceversa. Así que depende más del material que tenemos para trabajarlo, el disfrute que le damos a las pruebas. Claro. Cuando vos entras a una pista, ¿cuál es tu objetivo? Es buenísima la pregunta. Porque la verdad que tienes un montón de cosas. Pero en realidad te iba a decir, al principio te iba a decir ganar, pero la verdad que queda feo. En realidad queda feo, y es algo que creo que trabajo e intento trabajar, porque el exitismo no es una cosa muy buena. Me parece que lo que hay que intentar hacer es sacar el máximo potencial que tenemos del caballo, intentar mostrar el trabajo que hicimos en casa, y bueno, eso, llevar por lo menos al caballo que tenemos a expresar lo mejor de él en una pista. Pero el problema es que me considero una persona competitiva, y el problema es que cuando uno es competitivo a veces pasa a ser un poco necio y querés ganar con cualquier cosa, y no se puede ganar con cualquier cosa. Los otros entrenan, los otros pueden tener mejor caballo, y bueno. La vida de esto ya creo que es un deporte, y la vida de cualquier deportista es resultados. Y puede ser mejor, y de pronto en muy poco tiempo puede ser peor.
pero bueno, es parte de la cosa. Me parece que hay que tener la frialdad de hacer oídos sordos a todo, a todos los halagos, y también a esas palabras que por ahí son destructivas. Pero bueno, es un trabajo. Y después de las pruebas, Horacio, vos vas al video, ves tus pruebas para atrás. Me cuesta, no me gusta. Me cuesta muchísimo. Me cuesta mucho, no me gusta ver mucho las pruebas. Pero sí soy muy, muy crítico y cuando termino de correr, vuelvo a casa y pienso, o sea, creo que tengo un buen registro de lo que pasa en la prueba. Y vuelvo y es como que rebobino y pienso bien lo que pasó y dónde me equivoqué, y te digo que hasta a veces me parece que es como más completo el análisis que mirando un video, porque mirando un video muchas veces hay cosas que no se ven, hay muchas cosas que uno siente y que de repente no se llegan a apreciar, y bueno, me parece que hay que analizar lo que uno siente dentro de la prueba, ¿sí? Así que no soy tanto de mirar, pero bueno, de repente si pasa algo lindo lo volvés a mirar. Está muy bien. Bueno, ya me nombraste los referentes para vos, pero te voy a preguntar, los referentes de la raza para vos, ¿quiénes serían? Yo pienso muy con cabeza de jinete. Para mí, mi padre es criador, o sea, yo soy criador también, pero la verdad que toda mi atención y mi foco está puesto sobre mi carrera. ¿En qué es diferente la cabeza del criador de la cabeza del jinete? Creo que el jinete es más imparcial en la manera de analizar los caballos. El criador la terminas viendo sentado desde la tribuna y es como que es mucho más el análisis es mucho más tranqui, más, no sé qué palabra, más permisivo para con el caballo. Nosotros somos mucho más duros los jinetes, con lo que queremos, con lo que no queremos, y con el análisis. Y de referentes de criadores, a mí me encanta la cría de Felipe Juan Ballester, me encanta. Y después otro referente que para mí es la familia Mató, que lo considero criadores extraordinarios también y tengo un cariño especial. Así que esos serían como mis referentes así como criadores. Como jinete en pista, Gabriel Martí y Daniel Teixeira son dos personas que me marcaron mucho y que les tengo un gran cariño y me parece que son extraordinarios. Y así como ellos otros que me gustaría conocer. Buenísimo. ¿Qué es para vos un buen caballo? ¿Qué es para mí un buen caballo? Para mí un buen caballo es un caballo competitivo dentro de la prueba del frenador. Me parece que la prueba está tan bien hecha que un buen caballo, o sea, un caballo que compite en el frenador en alto nivel, me parece que es un muy buen caballo para cualquiera. Que tiene un montón de cosas, es tan completo y complejo que el que cumple con eso es un buen caballo. Conformación, ¿no? Conformación, todos nos gusta andar en un caballo lindo, pero no solo lindo, sino en un caballo que se pueda mover, que tenga una conformación adecuada. Por eso yo te digo particularmente no entiendo los caballos de morfología que no caminan, no lo consigo. El caballo puede ser muy lindo, pero si no puede caminar hay algo dentro del cuerpo de ese caballo que yo no sé qué es, pero que no está bien construido como para moverse. Entonces partimos de ahí. Y después me parece importantísimo la fuerza para nuestra prueba, me parece importantísimo el temperamento y la aptitud vaquera. Si me preguntás, me encanta los caballos flexibles y con habilidad para parar, es una cosa que me encanta, pero me parece que las otras cosas están un poco por sobre esa. Son más importantes. Sí. Principalmente porque el temperamento nos acompaña durante toda la prueba.
la fuerza también, y la vaca se repite y define. Tenemos varias situaciones de vaca y nos define la prueba. Y aparte son las pruebas en las que en general uno puede sedar. Porque mal que mal, un caballo que no tiene buena instancia de paradas y giros, sacas una mala nota. Pero cuando no tenés un caballo que no te deja correr vaca, quedas fuera del partido. Total. Bueno, Horacio, ¿y qué te dejó ser jinete? El caballo a mí lo que me dejó, primero me dio una profesión, y creo que lo más importante que me dejó fue el permitirme vivir con felicidad. Todos los días levantarme y hacer lo que amo, y bueno, eso. Bueno, es bastante, ¿eh? No es poca cosa. Horacio Casín, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Estoy en presencia de Germán Barale. Él es jinete, varias veces ganador del Freno de Oro en la Argentina, ganador de Corral de Aparte. Ganador de Corral de Aparte. También en la Argentina. Bienvenido, Germán. Bueno, el gusto de estar acá es mío por la invitación y la verdad que súper contento. Soy fan de los podcasts, así que acá estamos. Bueno, gracias, Germán. Germán, ¿cómo empezaste a dedicarte a los criollos? Es una larga historia. Mi familia en el campo siempre con los caballos y demás de muy chico. Comencé con caballo mestizo, caballo de polo, en fin, diversas razas, y hasta que me acerqué a los criollos por medio de los amigos. De ahí en más me volví fanático y comencé a criar y bueno, a correr vacas, correr de aparte, después el freno, pero no paré más. Hace 15 años o 14 años que estoy, la verdad que, loco con los caballos criollos. Para que la gente visualice, vos vivías en La Pampa, dijiste con los amigos te aproximaban la raza, y cuando dijiste, bueno, empiezo a montar. Siempre viví en La Pampa. Por medio de unos amigos de Ingeniero Luigi comenzamos a correr vaca, tiene una quinta cerca del pueblo, me invitaron, bueno, fuimos una sala típica, vas haciendo relaciones, empezamos a correr vacas y yo siempre decía no, que los criollos que son chiquitos, qué sé yo, venía de caballo de pueblo, de caballo mestizo. Bueno, y de ahí en más me volví loco. Era todos los fines de semana, tipo un miércoles, tiraba un mensaje, che, el fin de semana corremos. Y no paré más. Después por cuestiones de distancia, tenía que viajar para correr vacas, o ya teníamos que ser dos para practicar, era más difícil. Comencé con Corral de Aparte. Porque lo podía hacer solo en mi casa, en un rato libre que tenía, lo que fuera. Así que de ahí en más seguí con eso, volví a correr vaca un par de veces, pero no fue como que al principio, y después ya arranqué con el freno. Un amigo corre una credenciadora, el caballo no le copaba, qué sé yo. Decía, dale, tomá, agárralo vos, qué sé yo. No había corrido nunca, venía que quería correr, me súper divertía. Así que me da su caballo y corrí a los 50 días en Santa Aurelia como para probar, y tuve la suerte de que le decían, no sé, fallaron nosotros, se alinearon los planetas, no sé qué pasó, bueno, credencié, no entendía nada, y ahí en más no paré, olvídate, no paré. Fue como, tengo que aprender, perfeccionarme, en fin, me fui a Brasil, y cada vez fui por más, y no paré. ¿Querés nombrar a ese amigo? Nicolás Martínez. Sí. ¿Querés nombrar el caballo? Sombra de Toro, tinajera Sombra de Toro, un caballo de Víctor. Fue en Pellegrini, corrí una credenciadora, y hace un tiempo lo estaba trabajando, y bueno, no le copaba, qué sé yo, me decía, tomá, agárralo, y Víctor no quería que lo agarre, quería que siga Nico. Bueno, Nico no lo quería más, qué sé yo, había credenciado una yegua, entonces en un momento me dice, bueno, toma, llévalo. Así que terminé llevándolo y fuimos a Santa Aurelia a probar. O sea, Víctor con eso creo que es un fenómeno, porque nos agarraron nosotros todos pichoncitos y bueno, viste, andá y probá, qué sé yo, divertite, si te va bien, si te va mal, después vemos, pero... Soltó el resultado. Sí, y lo mismo en el Corral de Aparte. La verdad que
Bueno, me dio la posibilidad, me dio la oportunidad. Ya venía corriendo caballos de él en Corral de Aparte y venía teniendo resultados. Y arrancamos con el freno ahí, pero ya te digo, fue más tipo voy a probar, veo qué onda. Y bueno, estuvo muy bueno, sí, fue diferencia. ¿Qué debut? La verdad que sí, fue loco y dije, puede ser fácil esto, pero no. Después me tuve que perfeccionar y aprender y bueno, vas paso a paso, pero siempre con ganas de aprender, con ganas de más. Y se pasan los años y bueno, estamos acá hoy por hoy. Y el momento de correr de aparte, que dijiste que elegiste la prueba porque tenías que practicar solo y demás, ¿qué tiene que tener un caballo para poder ser bueno el corral de aparte, Germán? Mira, yo había corrido, corral de aparte oficial no había corrido, sí nos juntábamos a practicar en lo de Víctor. Era tipo el plan del domingo, Víctor afuera tomando mate y nosotros todos practicando. Vamos a decirle a la audiencia que estamos hablando de Víctor Esevich. Víctor Esevich, sí. Y bueno, Víctor tiene caballos súper funcionales. Y Corral de Aparte es una prueba muy explosiva, tiene que ser un caballo con mucha explosión, un caballo plástico porque tiene que volver en pocos metros y a su vez tener el coraje de ir a estrellarse contra una muralla, es una prueba que quizás no la elijo para seleccionar un caballo, pero sí donde realmente un caballo te muestra sus virtudes funcionales. Un caballo que tiene buenas patas, que tiene fuerza y es plástico, no es fácil de ver todos los días. Y a su vez tener el coraje de ir de frente a una vaca y pechar y en fin, me parece, que la prueba es buena, pero complementando otra prueba, no sola. Ajá. Pero sí realmente se ve un caballo, que un caballo que le cuesta moverse, se nota mucho. Y Germán, de las partes del freno, la manguera es de las partes más difíciles que empiezan a pegar los caballos unos de otros, ¿no? ¿Te parece que haber sabido correr la parte te dio una experiencia que te sirvió en el freno para la mangueira? Sí, me dio. El corral de aparte, tenés que siempre estar alerta y jugando con la vaca que tenés en la espalda. Te da una experiencia que cuando me metí las primeras veces era como que se me juntaban las vacas, son muy difícil mantenerlas apartadas una de otra, porque estás como un poco perdido, como que no te encontrás con el caballo y demás. Y cuando te vas familiarizando, empezás como que se te agranda un poquito el corral y empezás a poder trabajar y ver las cosas con más claridad. Entonces estás apartando y a su vez estás relojeando la vaca de atrás por arriba del hombro, la verdad que te da experiencia y está bueno. ¿Hay caballos que tienen personalidad para ganar? Hay caballos, sí. Hay caballos que entran en pista y se agrandan. Como dirían los poleros, se les hace la pelota grande. Sí, hay caballos que en casa entrenando no dicen tanto y en pista empiezan como a medida que va pasando la prueba a andar mejor y terminan volando. Hace poco lo veíamos con yugas de polo y la verdad que es increíble, las montaba el domador, andaban bien, moderadas. La montaba el primer piloto, andaban bastante mejor, la montaban el segundo y volaban. Digo, si la monto un cuarto te llego acá, se la rompe toda. Y pasa, hay caballos que a medida que van pasando las pruebas se van como familiarizando, como también así puede pasar al revés. Caballos que en casa entrenan una locura y por tener algún problema escénico, un pánico escénico o algo por el estilo, no sé cómo llamarlo, pasa que terminan no haciendo nada en las pruebas. ¿Cuáles son tus objetivos en la pista? Mis objetivos en la pista es una pregunta difícil.
porque cuando, o sea, venís con un trabajo de un cierto tiempo, ya tenés objetivos en casa. Y en la pista es mostrar lo que vengo trabajando en mi casa, siempre pensando en mi caballo, no tanto en mí. Cómo puedo hacer para que sea mejor, cómo puedo mostrar sus virtudes, cómo puedo disimular sus defectos, y después siempre estar en armonía. Nunca tuve buen resultado cuando pasa, como hay veces con algunos caballos que vas como peleando, por así decirlo, como que no hay una conexión, y esos momentos son difíciles porque, o sea, tu caballo va en una guerra continua con vos y no es esa armonía que hay paz. Y un objetivo grande es siempre estar en una armonía para que se vea una conexión con el caballo. Contame, Germán, en tu entrenamiento, ¿cómo sería como un día a día típico de un entrenamiento tuyo? Un día a día típico, comienzo a montar, tengo chicos trabajando conmigo, van trotando. Hay caballos que se trotan a la mañana y se montan a la tarde, se trotan a la cuerda a la mañana y se montan a la tarde. Hay caballos que solo se montan. Trabajo cada caballo aproximadamente unos entre 20 y 40 minutos, según el caballo. Y intento siempre, con los nuevos trabajo mucho en el corral al principio, hacer una buena base, generar un vínculo, una conexión, tener el control de su cuerpo, la boca, en fin. ¿Qué quiere decir el corral? Un corral redondo, empiezo a trabajar el corral redondo, hacer base, flexionar, salir de la presión, enseñar círculos, rectas, empezar a parar, levantar el frente, enseñar giros, en fin. Ya después sigo trabajando ya en la pista, vuelvo al corral, voy y vengo, no es que no entro nunca más. Trabajo con vacas, bueno, voy formando de ese modo. En los caballos que están próximos a salir o ya adelantados tengo más o menos una rutina. Los lunes solo troto, galopo y demás. Martes ya empiezo No me golpees la mesa. Martes empiezo a trabajar figura, andares. Vuelvo a repetir partes de ejercicio de la base en la pista. El miércoles sigo trabajando figura, trabajo andares nuevamente, o sea, como que voy juntando los días y vuelvo a trabajar andares, vuelvo a trabajar figura, ya puedo empezar a alinear. El jueves inicio con lo mismo, pero súper tranqui, y me enfoco más en alinear y parar. El viernes corro vacas, el sábado corro. Trato de hacer así, o no sé, se modifica por algo, pero no sé, por la vaca tan lejos que yo ni idea, o se me fueron del vecino, pero trato de formar así para ordenarme y que los chicos que trabajan conmigo sepan más o menos y salir adelante ordenados. Bien. Y cuando probás un caballo le das unos meses de changüí. Cuando probás un caballo le das unos meses de prueba, ¿cómo decidís? ¿En qué momento decidís, no, este caballo no va a andar, no vale la pena invertir tiempo en él? ¿Cómo calibras eso? O sea, trato de probarlos antes de agarrarlos, pero bueno, si no puedo... Pero ponele que lo probás. Sí. Lo entrenás. Y pasan 3 meses o no sé cuánto tiempo y decís, no, este caballo... Sí, trato de lo primero que hago es trabajar en la boca de él, a ver cómo fue su doma, y trabajar con vacas. Si no tiene esas dos cosas es muy difícil que poder seguir adelante. Muchas veces me pasa que se nos confundimos, como todos, que crees que este caballo que se tuvo una doma difícil y decís, no, pero voy a poder.
Lo voy a poder reeducar. Voy a poder volver a corregir esas cosas o a borrar y enseñarle de nuevo. No, es imposible borrar, pero tratar de bueno, lo dejo, lo neutralizo y le empiezo a enseñar de nuevo, en fin. Y pasa 6 meses y decís, che, no pude. Y me muero porque el caballo es un caballo que tiene tremendas condiciones y no podés. Y ahí hablar con el dueño y demás. Pero entonces trato de no llegar a eso y muchas veces si la veo complicada termino desistiendo o aclarándole al dueño, mira, estoy en esta situación, si vos estás ok vamos para adelante, pero sabés que puede no funcionar de aquí a un tiempo. Como que trato de hacerlo partícipe y que entre los dos lleguemos a un acuerdo, a una decisión o lo que fuera y no confundirme solo. Es todo un tema la relación con los dueños de los caballos, ¿no? Es un tema, sí. Porque tiene que ser un equipo, ¿no? Y tenés 10, 15, 20 caballos, tenés 20 equipos, entonces es difícil y no todas las personas, muchas veces pasa que, yo creí tal cosa y no te la mencioné, no te la dije, entonces, bueno, no la vas a saber y yo no sé si vos pensás como pienso yo. Pero yo trato siempre de hacerlos partícipes, o sea, che, vení, mirá lo que fuere, o para salir a competir lo mismo. Está en esta fecha, yo creo que para esta va a estar mejor, pero no sé cómo te queda mejor a vos y qué sé yo. Pero lo bueno es cuando llegas a un acuerdo entre los dos, o sea, por el caballo en sí. Hay que manejar las expectativas, ¿no? Sí. Hay propietarios ansiosos. Che, vamos a correr mañana, no, para que llegaste la semana pasada, viste, tengo otros antes y pará, no está todavía el caballo. No, pero sacamos a probar y no, para otra. ¿Conocés los pedigrí de los caballos con los que trabajás? Conozco, sí. Algunos no puedo olvidar, pero conozco. Soy bastante de los papeles. Me copan, sí. Y las líneas de sangre y seguir esas líneas me divierte mucho. Y ahí voy también analizando, como todo, cuando montás un caballo que tiene una X característica, empezás a decir, che, será por acá. Y te juntás con fulano de tal y le preguntás, vos sabés que estoy montando un hijo de no sé, X, y tiene esta característica. El padre hacía lo mismo, el tío no sé qué, y ahí ya empezás a atar cabos y sí, bastante... Bueno, pero contame de esos caballos que me interesa. ¿Cuáles son las líneas de sangre que te han funcionado o que te gustan trabajar? ¿Y por qué? Toda la línea del Curitor Facón, del Tinajera Vinchuca. Ahí los monté, bueno, el sombra era halcón, Tinajera halcón. Con una madre que iba al Quizapú forastero. Después un poco más para acá, perdón, me detengo un poco más en ese tiempo. Monté Tinajera Fantoche, su línea me atrajo mucho. Su madre, lo Miranda Casaca, daba mucho. ¿Qué cosas de esa línea de sangre te gustaban? Me gustaba mucho su sensibilidad, aprender con facilidad las cosas. Por un momento decís, se estás iniciando giros y empieza a cruzar y no, pero pará, vamos más despacio. Como que encuentran la salida muy rápido de todo. Después un poco más para acá empecé ya a montar, se me viene a la cabeza la castellana Yogo Duro, ahora último. También es un caballo con un temperamento muy bueno, investigando un poco con Juan Segovia, hablando con Don Allende, bueno, con toda la gente de la cabaña, Agustín Tess y demás. Me contaban que en un principio era bravo, o sea, era un caballo de temperamento, un caballo bravo. Hoy por hoy tengo un hijo y es igual, tiene unas condiciones bárbaras y es bravo.
Lo loco fue que cuando lo tuve yo, era un caballo, estaba súper manso, ligaba y desligaba en la prueba como ninguno, y en el trabajo también. Era como que estaba trabajando y estaba a 200 por hora y decía, bueno, terminamos, y o sea, se quedaba ahí pancho. En lo de Felipe José Ballester, bastante todo lo que viene con el duende, con el mutante. También trabajo bastante con esas líneas. Todo lo que es línea del duende me copa mucho y me llama mucho la atención, que son caballos muy rastreros. ¿Qué es un caballo rastrero? Como que sus aires de galope no va tipo saltando, van bien pegados al piso, y hacen cambio cuando cambias pata y manos, no erran la pata, y en un caballo rastrero es difícil que no erre la pata, porque como que su desplazamiento es muy por abajo, se planchan para hacer las cosas, se pegan a tierra y van pegados. ¿Y qué cosas tiene que tener sí o sí un caballo para hacer buena función? Un caballo vas agarrando y vas buscando un equilibrio, porque si me llaman para agarrar un caballo con una morfología muy baja y unos movimientos extraordinarios, ya no tenés un equilibrio, es muy difícil, no sé, un 5-8 con movimiento de 8-9, es muy difícil. Entonces siempre trato de tener un equilibrio. Si es un caballo muy lindo, pero no da ni para hacer una mansedumbre, tampoco. Trato siempre de buscar que haya ese equilibrio. Y obviamente, mientras el equilibrio sea más elevado, mejor. Y por momentos a veces terminamos agarrando, no sé, un caballo que no tiene ese equilibrio, pero el dueño te pide que lo agarres y qué sé yo, y terminas agarrándolo por afinidad con el dueño. Pero nada, yo trato de buscar un equilibrio de un 7. Germán, ¿en qué es diferente la cabeza de un jinete a la cabeza de un criador? La cabeza de un jinete a la cabeza de un criador, mirá, hay una diferencia. En mi caso, ponerle, yo crío y a la vez soy jinete. Si bien el tema de criar caballos me gusta, me divierte, no lo hago en forma masiva, hago algo muy chico, y hay distintos tipos de criadores. Hay criadores comerciales y hay criadores que crían por gusto personal. Y en jinetes, un jinete necesita analizar un caballo en todo sentido. Es algo bastante complejo porque trabajamos con animales, lo cual, o sea, todos los días no se levantan de la misma forma, igual a las personas, y tenemos que analizar varios puntos: su temperamento, su carácter, su función, cómo trabaja su cuerpo, su morfología. En fin, es un punto muy, muy complejo. Un criador también tiene que analizar cuando hace ciertas combinaciones de líneas de sangre, padres y madres. Hay líneas que dan un cierto biotipo con algunas ciertas características. También lo analiza, pero desde abajo, quizá no tanto lo analiza desde montado. Nosotros por ahí sí, o sea, en cuanto a los jinetes, por ahí sí jugamos más con el tema del temperamento, del carácter. Lidiamos todo el tiempo con eso. Cuando vos competís, ¿ves los videos después de competir? A veces sí, a veces no. Muchas veces sí los veo y otras veces no, porque no siento la necesidad. Cuando los veo es más que nada por una curiosidad de a ver si qué me pasó en ese momento, por qué no salió bien, o si quizás creí que era un muy buen movimiento y no fue bien pago, por así decirlo. Decir, che, a ver qué se vio afuera, por qué no fue así. Nada, cuando tengo ese tipo de curiosidades,
los veo. Pero más que nada es por algo personal, por inquietudes o dudas, o simplemente para ver qué podría mejorar o qué podría aportar para la siguiente ocasión. ¿Quiénes son para vos referentes? Sí. ¿Quiénes son referentes para mí? En cuanto a jinetes. Sí, para decirme jinetes y después criadores, si querés. Bueno, hay chicos con mucho talento, pero acá en Argentina hay jinetes muy buenos. Me puede gustar más o menos la forma de trabajar de cada uno. Mosel Horacio Cassin me parece un referente acá en mi país. Hace muchos años que trabaja, veo que es una persona que estudia, que se preocupa, que siempre está intentando perfeccionarse, siempre se mantiene en las pruebas, en los resultados, sabe mucho de líneas de sangre. Me parece un referente. En Brasil aprendí mucho de Zeca Macedo, mucho. De hecho, mis comienzos de forma profesional, por así decirlo, fueron con él. Y también es una persona que siempre, nunca cree que se la sabe toda, siempre está intentando mejorar, intentando obtener información o cosas que sienten otros jinetes, distintas formas de pensar, siempre está mejorando. Y Daniel Teixeira me parece, si bien no comparto, no tengo charlas con él, no tengo amistad, pero me parece un tipo muy, muy trabajador y que siempre está reinventándose, que siempre está ahí, y me gustan cómo están sus caballos. Hay muchos más también, o sea, un Fabiño, o sea, todos ellos que estén todos los años con distintos caballos, con distintas líneas de sangre, con años personales que se van sumando y quizás las ganas no son las mismas que en un principio, pero logran mantenerse y a su vez ves que cada vez están con más entusiasmo, que van cambiando algunas cosas, que se abren a escuchar distintas formas de pensar, sea de quien sea, y en su casa, aunque no le digan a nadie, muchas veces uno prueba cosas que escucha y va viendo, a ver, ¿por qué fulano piensa de tal manera o qué sé yo? Y eso me gusta mucho. La verdad que en mi forma de ser es un poco así, de siempre estar aprendiendo y estudiando y no descartar el 100% de por qué el otro hace de una u otra manera, y investigar. Y mis referentes son ellos, y la verdad que sí. ¿Y criadores? Criadores, me gusta mucho el tipo de caballo de la Esperanza. Veo que usan diversas líneas de sangre, si bien tienen un sello y una morfología muy, muy registrada, muy marcada. Creo que no vi otra cabaña con ese sello, y ves un caballo de la Esperanza donde sea y lo detectás y sabés que proviene de ahí. Y mirá las líneas de sangre, y hay líneas de sangre chilenas, hay líneas de sangre argentinas, hay diversas líneas de sangre, pero lo loco es que todas esas líneas te llevan a un biotipo de caballo, terminan convirtiéndose en un biotipo de caballo. La verdad que es una cabaña que me gusta mucho. Después, alguna otra cabaña, yo compartí mucho con Víctor Esevich en mis comienzos, y él es más abocado a la función, por así decirlo. Le gustan ver caballos que tengan muy buenos movimientos, por más que tenga o no su biotipo, su morfología, o el agrado de la morfología que a él le gusta. Es más abocado a la función. Y también me parece una cabaña donde siempre está
sacando productos muy buenos y siempre con líneas funcionales. Creo que es una cabaña que si debería buscar función iría ahí. La cabaña de Julio Ballester también me gusta. Son cabañas por ahí muy antiguas, quizás en los últimos años cambió un poco el biotipo de sus caballos, pero es una cabaña que me gusta, que también están abiertos a probar distintas líneas, a mejorar. Y la verdad que cabañas así que me marquen, que me gusten, que me divierta seguirlas y ver qué están usando y demás. Hay otras, pero básicamente esas tres son cabañas muy, muy importantes para mí, bien, acá en nuestro país. Bien. ¿Qué es para vos un buen caballo, Germán? ¿Qué pregunta? Es una pregunta compleja. A mí me gusta montar. A mí me gusta un caballo que no sé si alguna vez voy a lograr tener un caballo así. No, un caballo que su función sea positiva, quizá no sea un 10, pero que a la vez tenga muy buena cabeza, que lo pueda montar. Qué muy buena cabeza. Tanto una persona adulta como un niño que en una prueba pueda conectar y desconectar los movimientos sin tanto esfuerzo, en poco tiempo, que tenga buena cabeza, que es un caballo que cuando lo quieras prender esté con vos y cuando digas, che, ya está, terminamos, él pueda desligarse de todo eso, y que sea agradable a mis gustos personales. Con eso lo resumí, ¿no? Porque cuando hablamos de una función, de una buena función, a ver, ¿por qué digo esto? Porque he montado caballos excelentes en cuanto a función, pero quizás no tenían lo otro, entonces no llegaban a poder sacarle todo su brillo y mostrar todo su potencial en una prueba. Como también así he montado caballos con muy buena cabeza, que la función no iba de la mano, entonces hacían hasta donde podían y medianamente iban cumpliendo, pero viste, con dificultad. Y encontrar un caballo que pueda cumplir con una prueba, mostrarse bien, que uno que va arriba lo sienta bien en sus movimientos, y a su vez saber que vas a entrar a alguna pista con una confianza mutua y conectar un movimiento de otro con suavidad, con buena cabeza. Esas cosas no son muy, muy fáciles, siempre como todo ser, creo, ¿no? Algo nos favorece y otro nos juega en contra. Todos tenemos virtudes y defectos, pero básicamente sería eso. Finalmente, para terminar, Germán, ¿qué te dejó ser jinete? Ser jinete la verdad que cambió mucho en mi vida. Me dio un rumbo, una vocación. Empecé, era un chico joven que tenía responsabilidades, pero el ser jinete fue, che, me gusta esto, realmente quiero esto para mi vida, cueste lo que cueste, y la verdad que pasé momentos duros, no es algo difícil, hay que levantarse muy temprano, hay que trabajar sábado, domingo, amigos de vacaciones y uno está trabajando por un objetivo. La verdad que me deja una enseñanza en cuanto a lo que es responsabilidad, en cuanto a lo que es humildad o querer lograr algo y luchar para conseguirlo, por más que no sea fácil. No encuentro la palabra exacta, pero me deja mucho. Marcó algo muy grande en mi vida, positivo, y estoy muy contento de eso, amén de los resultados o lo que fuere. Pero en cuanto a mi vida personal, marcó algo muy, muy grande. ¿Qué es el caballo para vos, Germán?
El caballo para mí es mi vida entera. Desde muy pequeño fui amante de los caballos, desde muy chico que tengo uso de razón. Si bien pasé con criollos no hace tantos años que estoy, pasé con caballo de polo, caballo de trabajo, de jineteada, de toda mi vida, y siempre me acosté y me desperté pensando en un caballo, básicamente. Mi vida gira en torno de los caballos. Creo que no podría tener una vida sin caballos. Sería muy, muy difícil. Gracias, Germán, por esta entrevista. Gracias a vos. Para más criollos a rienda suelta, nos encontramos en el próximo episodio.